Bienvenidos al programa Unisofi. Está con nosotros, como en otras ocasiones, aunque pues por sus ocupaciones, pues hay veces no continuamos y eso le comentaba a la doctora Samantha López Guardiola, que siempre ha estado con nosotros desde hace mucho tiempo, pues hace que bajemos. Suscríbanse, por favor, y también pueden comentar y será bienvenida sus propuestas. Hemos comentado diversos temas sobre Test de los diferentes tratados proporcionalidad. de materia de derechos humanos en los que México es parte, sobre la sentencia de la Corte Interamericana, sobre el sistema jurídico que hay en los Estados Unidos de América y temas de interés con la doctora. Y también pueden ustedes sugerir algún tema y suscríbanse y unos recomendándonos con sus amistades si les gusta y también pueden sugerir algún tema que dicen que tratemos. Doctora, habíamos platicado otra ocasión, quería platicarnos sobre el test de proporcionalidad. ¿En qué consiste esto? ¿Qué análisis le merece, doctora? Sea bienvenida y bienvenida de nuevo, que no nos habíamos visto por acá. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos aquellas personas que nos escuchan, que nos hacen el favor de escuchar nuestros programas o verlos. Sean todos bienvenidos. Bueno, el tema que nos ocupa el día de hoy, que a mí me interesaba mucho desarrollar, es justamente el tema de test de proporcionalidad. Test de proporcionalidad en razón de que me permito recordarles que los derechos humanos se interpretan, ¿ok? Todos los derechos, al ser todos universales e interdependientes y progresivos, no hay un derecho que esté literalmente por encima de otro, es decir, que sea más importante o más relevante que otro. Todos están interrelacionados. Por ende, cuando se tiene que hacer un análisis porque nos encontremos con dos o tres derechos que, por así decirlo, se contraponen, entonces se tiene que realizar diversos o tienen que aplicar diversos tests para poder hacer un análisis. Es el derecho al que le vamos a dar, por así decirlo, mayor preponderancia. Esto sucedió con un caso, por ejemplo, en todos los análisis, todos los asuntos que llegan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son en tema de derechos humanos, violación de derechos humanos, son respecto al tema de violación de derechos humanos, se va a realizar estos tests. ¿Para qué? Pues para poder resolver el asunto en particular. Como un ejemplo, les voy a comentar un caso que resolvió la Suprema Corte de Justicia de un amparo directo en revisión que trata de una niña, una menor de edad, que su salud estaba en juego y que sus padres eran o son testigos de Jehová. Y como muchos sabemos, los testigos de Jehová no permiten que se hagan, por ejemplo, transfusiones de sangre, entre otras cosas, entre otros temas. Entonces, la niña necesitaba, requería la atención médica especializada, misma que los padres no querían autorizar. Entonces, en ese asunto en particular, el director o la directora de ese hospital afortunadamente dio aviso al DIF. El DIF se constituyó como ese ente protector de los derechos de la familia que es y tomó el papel de eh, decidir, es más, es decir, si no coadyuvas, si los padres no coadyuvan, entonces, ¿quién puede decidir respecto, por ejemplo, en este caso de menores? Pues va a ser el DIF. Entonces, se constituye como el guardián, ¿no? De los menores. Entonces, en ese caso en particular, pues teníamos dos derechos en conflicto: el derecho a la salud y el derecho que va obviamente intrínseco con el derecho a la vida y el derecho a la libertad de religión que se encuentra plasmado en el artículo 24 constitucional. Luego entonces, el DIF lo que decidió es que era más importante después, bueno, eh, eh, perdón, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación lo que decidió en ese amparo directo en revisión es que
era más importante el derecho a la salud que el derecho a la libertad religiosa. Entonces, eso es, digamos, resumiendo, porque es un análisis muy estricto, resumiendo ese amparo directo en revisión, pues nuestro alto tribunal decidió, en ese caso en particular, que el derecho a la salud es más importante, pues tiene una preponderancia mayor que el derecho a la libertad religiosa por parte de los padres. Entonces, ese es justamente un ejemplo de un test de proporcionalidad. ¿Cuándo se aplica el test de proporcionalidad? Bueno, me permito comentarles que es un método de interpretación normativa que consiste en analizar si una norma jurídica es válida o no, es decir, si la aplicación de una norma jurídica es válida o no en un tema en particular. Y está conformado por 4 pasos. El primero de ellos es la constitucionalidad de los fines establecidos por la medida. Es decir, si justamente, o sea, si el poner, darle mayor validez al derecho a la salud es, y sus fines son válidos, si el fin de la medida es válido, si es idóneo, número 2, 3, si es necesario, y 4, si la proporcionalidad en el sentido estricto. Entonces, por ejemplo, si una restricción legal tiene un fin o un objetivo válido. Entonces, por ejemplo, es válido que le pongamos una restricción a tu derecho a la libertad religiosa cuando está de por medio la vida y la salud de un menor. Esa es una pregunta. La idoneidad. Análisis respecto de si la medida restrictiva realmente es la idónea para perseguir el fin que persigue. De lo contrario, se tildaría de inconstitucional, que preponderemos el derecho a la salud, que va de la mano, por supuesto, con el derecho a la vida, sobre el derecho a la libertad religiosa. El tercer punto, necesidad. Es decir, el darle mayor valor a ese derecho es una norma que es menos lesiva que otra. Esa sería una pregunta. Y bueno, el objetivo de la necesidad es básicamente responder a la pregunta que si respecto de si la restricción normativa, una vez determinado su objeto constitucionalmente válido y su idoneidad, es realmente necesaria en un grado justo e imprescindible. Es decir, el hecho de que valoremos o se haya valorado en el tema que les platico, el derecho a la salud por arriba del derecho a la libertad religiosa de los padres, no de la niña, de los padres, tenía un objetivo válido e idóneo, e idóneamente constitucional, ¿no? Y que además fuera justo y fuera imprescindible. Por supuesto, desde la óptica de su servidora, por supuesto que lo era, en el caso que nos ocupa, porque si necesitas, eh, si tú quieres disfrutar de tu derecho o gozar de tu derecho a la religión, libertad religiosa, pues primero tienes que estar vivo y tienes que tener salud. Si no estás vivo, independientemente, no importa mucho cuál sea tu predicción religiosa, ¿no? O sea, qué religión profeses. Y como cuarto punto es la proporcionalidad. Entonces, determinar en el caso concreto si la restricción normativa realmente es la única para tutelar un bien jurídico mayor. Y de ser así, pues se determinará que justamente se le dará mayor valor a un derecho por sobre el otro. Entonces, ese es justamente los 4 pasos que conlleva este test de proporcionalidad que podemos aplicar verdaderamente
en cualquier caso que tengamos que analizar temas de derechos humanos. Es cuanto por el día de hoy, doctor. Que tengan un excelente tarde. Doctora, muchísimas gracias y pues nos vemos en la próxima. Claro que sí. Hay que continuar porque es muy interesante siempre todos los temas jurídicos que trata. Hasta Claro la que sí, doctor. próxima. Suscríbanse. Gracias. Hasta Bye luego. bye.